Hola a todos y bienvenidos al segundo día de nuestro Foro Forbes de negocios, el espacio que desde Forbes abrimos para hacer un recuento de lo que fue el 2021 en materia de economía y negocios y para trazar alguna ruta de lo que será el 2022 para nuestro país en esta materia. En la jornada de hoy tendremos como invitado especial al ministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo, quien hablará de las expectativas que tiene el sector público para la economía colombiana. También, en un segundo panel, tendremos como invitados a los presidentes de AmCham y la Bolsa de Valores de Colombia junto a la ministra de Comercio. Ellos tres hablarán sobre el despegue de la economía colombiana, en qué estado estamos hoy en el cierre del 2021. Junto a voceros del Banco Mundial abordaremos cuál es el panorama que le queda al mundo económicamente después de este 2021, el año que ha sido bautizado como el año de la reactivación y que viene para el año entrante. Y finalmente, los presidentes de Scandia y Sensedia hablarán con nosotros sobre pensiones y reactivación y sobre la incidencia de los ecosistemas abiertos de negocios en este nuevo panorama. La invitación, como siempre, es para que se queden conectados con nosotros en este segundo día de nuestro foro y para que si se pierden de algo, lo revivan a través de nuestro canal de YouTube, en donde aparecemos como Forbes Colombia. Hola, bienvenidos a todos a la segunda jornada de nuestro gran Foro Forbes Negocios 2021, donde le estamos dando una mirada a todas las cosas que van a incidir sobre los negocios en el corto y en el mediano plazo. Vamos a arrancar esta segunda jornada con un invitado muy especial. Se trata ni más ni menos que del señor ministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo. Señor ministro, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Demar, muchas gracias. Un saludo muy especial a todos los que nos están viendo en este gran foro Forbes de Negocios 2021. Me complace mucho estar con ustedes y sobre todo con un grueso de personas de nuestro tejido empresarial aquí presentes en este encuentro. Ministro, arranquemos con lo grueso. Ustedes parece deben estar celebrando. La semana pasada se conocieron las cifras de crecimiento bastante positivas. ¿Qué sabor le dejan estas cifras que se conocieron la semana pasada? Yo creo que esto, Aldemar, confirma un sabor de optimismo y un sabor de una demostración de que la estrategia de reactivación no solamente está en marcha, sino que está arrojando resultados extraordinarios, porque hay que calificarlo de esa manera. Crecer al 13.2%, como se anunció la semana pasada, o incluso llevar ya un crecimiento en los primeros 9 meses del año del 10%, doble dígito, es una cifra histórica, por lo menos comparativamente con lo que hemos venido construyendo. Pero no es importante solamente esa cifra, Aldemar. Yo creo que es muy importante esto verlo en conjunto con una cifra que había sido reportada el mes pasado. Imagínense qué va a pasar en los próximos días. Que el empleo se ha recuperado en un 88%. Eso significa que este es un crecimiento con corazón, un crecimiento que está trabajando por la gente, un corazón que le está devolviendo a la gente los ingresos, que es lo más importante. Y algo también para destacar, porque hay que decirlo abiertamente. Cuando usted compara la tasa de crecimiento de este tercer trimestre del año contra el año anterior, o incluso cuando compara el crecimiento de este trimestre contra el trimestre inmediatamente anterior, o sea, el segundo de este año, la tasa de crecimiento de Colombia es la número primer lugar respecto de todos los países de la OECD. Eso es muy significativo. Y más significativo aún constatar que Colombia está más que duplicando el crecimiento en estas dos últimas cifras respecto de cualquier otro país de los países OECD, Estados Unidos, China, Alemania, Francia, Corea, Indonesia, la zona euro. Cualquiera de esos otros países está menos de la mitad del crecimiento de Colombia. Colombia es hoy un ejemplo de reactivación económica en el mundo. Ministro, pero vale la pena hacerse una pregunta y es, ¿qué tan estructural es el carácter de esta recuperación? Lo digo porque, sin lugar a dudas, estamos viendo un efecto rebote y quienes critiquen las cifras pues van a decir simplemente es un rebote frente a un año muy malo. Y entonces me da paso para preguntarle, ¿qué tan estructural cree usted que es la recuperación? Y dos, ¿cómo están viendo ya el próximo año? Mira, Aldemar, yo creo que es muy importante constatar que el crecimiento no es solo rebote. Y ahí es donde hay una primera diferencia, pero con hechos. O sea, hay que demostrarlo con datos. Sería solo rebote si solamente creciéramos contra el 2020, pero es que el ejercicio lo hemos hecho también comparándonos contra el 2019, en un año de prepandemia, o sea, sin pandemia. Comparado contra ese año, nosotros estamos creciendo 1.5% en los primeros 9 meses del año 2021. O sea, estamos creciendo no solo con respecto al 2020, que fue un año de pandemia, sino contra el 2019.
Y segundo, es importante constatar que en este trimestre, cuando yo me comparo contra el trimestre cuarto del 2019, o sea, también en prepandemia, estamos creciendo al 2.6%. O sea, claramente estamos creciendo contra un periodo de prepandemia. Pero de otra manera, se lo voy a decir además. Veamos simplemente los hechos. Y los hechos indican que, por ejemplo, sectores como vivienda, en la adquisición de nueva vivienda bis y no bis, tiene las cifras récord históricas de toda la vida de Colombia. O sea, no es solamente contra el año de prepandemia ni contra el año de pandemia, sino contra toda su historia. Las exportaciones no mineras están creciendo en el mejor resultado en 12 años en la historia de Colombia. O sea, estamos teniendo resultados que son comparativamente muy buenos, aún contra no solamente periodos de prepandemia, sino en general en la historia reciente del país. Claramente, este es un indicativo de cuán resiliente es nuestra economía. Y aquí vale la pena un reconocimiento a quienes nos están viendo, que es el sector productivo. Es que la capacidad de este país para superar momentos de adversidad es gigantesca. Y la razón por la cual se logra esto es porque tenemos ese sector productivo, un sector productivo resiliente, un sector productivo que se reinventó, un sector productivo que mire lo que dijeron la semana pasada también en el evento del Consejo Privado de Competitividad. Llevamos 3 años en donde la productividad total de los factores está creciendo. Eso no se había visto en el pasado. 3 años seguidos. Eso es una demostración de que también en lo estructural Colombia está dando resultados importantes. Claro que hemos enfrentado el peor choque de nuestra historia, claro que estamos saliendo de él, claro que nos falta todavía seguramente en muchos frentes, pero uno no puede dejar de reconocer lo que es absolutamente evidente. Ministro, y una cosa que también debe estarlo dejando respirar tranquilo usted es el tema de fiscal, estrictamente. ¿Se está sintiendo en el mismo sentido este nuevo boom o de impulso de la economía en las finanzas públicas? ¿Sí lo está viendo? Pues nosotros estábamos estimando para este año un déficit fiscal del orden del 8.6%. Es absolutamente evidente que nos está yendo muy bien en el recaudo fiscal. Es decir, el recaudo de la DIAN está creciendo un 22% con respecto al año pasado en el recaudo neto y está creciendo un 4% contra la meta. Claramente estoy por encima de la meta. Con algunos datos puntuales pero relevantes. En evasión fiscal, yo ya he recaudado más de 18 billones de pesos de los casi 20.6 que me había propuesto para este año 2021. Y eso es un montón de recursos. O sea, compárelo contra el año pasado, que fueron 13.6, contra el antepasado, 13, contra el anterior, que era 9.6, contra el anterior, que era 5.76 billones de pesos. O sea, el recaudo está dando un resultado récord, lo que significa que toda la estrategia de factura electrónica, de lucha contra la evasión, está dando resultados. Eso por un lado. Y creo yo que entonces, con el buen comportamiento en la tasa de crecimiento, con el buen comportamiento que está teniendo la dinámica productiva del país, pues muy seguramente el déficit fiscal estará por debajo del 8.6%. En este momento estamos recalculando aquí internamente con base en los análisis de la semana pasada y seguramente habremos de anunciar una primera aproximación de cómo vemos el resultado del déficit fiscal, pero claramente aquí se lo digo abiertamente a usted y a los participantes, el déficit fiscal estará por debajo de lo que habíamos presupuestado en el marco fiscal de mediano plazo para este año. Otro factor que ha sido sensible a la hora de hablar de recuperación es el tema de la política monetaria, que se mantuvo muy laxa a lo largo de la pandemia y con medidas, digamos, extraordinarias y sin antecedentes. Usted ya un poco o encendió las alertas o hizo un llamado al Banco de la República para que no se le fuera la mano subiendo las tasas de interés. Explíquenos ese mensaje y qué está pensando acerca de las tasas de interés. Valdemar, yo lo que creo es que en el mundo estamos enfrentando un fenómeno de crecimiento de precios. Eso no solamente está pasando en Colombia, está pasando en el mundo entero, incluso en los Estados Unidos, países de América Latina. Buena parte de las razones por las cuales se dieron en el mundo estas circunstancias fue porque se dieron una serie de dificultades en el movimiento de los contenedores, en la logística, en general en la cadena de logística internacional, de la proveeduría internacional de bienes. Eso está sucediendo como resultado de que hay un rezago en algunas naciones en la recuperación y otras que van más rápido en la recuperación o reactivación. Entonces, obviamente, eso genera una dificultad, llamémoslo así, en las cadenas de proveeduría en el mundo. También, en muchos casos, se frenó la producción y, obviamente, ahora cuando se reactiva la producción, pues hay escasez de algunos productos.
Eso está llevando a que algunos de los insumos, especialmente productos alimenticios y bebidas, aumenten, y eso aumenta los precios de los mencionados productos. Eso está generando una presión de precios. En simultánea con eso, nosotros no podemos dejar de reconocer, en medio del paro, el bloqueo de vías generó un tiro en el pie para el país, generó un desabastecimiento, desaprovisionamiento, escasez, aumentaron los precios y eso pues también generó un incremento en los precios. En ese momento coyuntural, algo de lo cual todavía sigue siendo, tiene un nivel de permanencia. Entonces, ¿qué estamos viendo en la Junta Directiva del Banco de la República? Estamos viendo que por un lado hay un efecto en las cadenas de proveeduría en el mundo y por el otro lado, claro, la demanda se ha venido reactivando y obviamente pues se va cerrando la brecha de producto. Eso tiene una presión sobre los precios y lleva a que el Banco de la República, sensatamente, tome la decisión de ir haciendo un proceso de normalización de la política monetaria, pero sigue siendo una política monetaria expansionista. O sea, sí, seguimos teniendo tasas de interés reales negativas, lo que significa que estamos cerrando o gradualmente cerrando esa política monetaria expansionista, normalizando la política monetaria y teniendo mucho cuidado en que esa decisión pues no termine ahorcando al micro, al pequeño empresario que se había endeudado, que incrementó su demanda de crédito, y que aprovechó pues el momento que estaba viviendo en este momento de la política monetaria. Hay que lograr un sano equilibrio entre lo uno y lo otro, y yo creo que ahí es la prudencia que está teniendo la Junta Directiva del Banco, analizando muy bien las cifras técnicas de inflación de precios. Para nuestra fortuna también vimos cómo el día sin IVA, el primer día sin IVA, tuvo un resultado magnífico, y es que en ese mes en donde se presentó el primer día sin IVA, el crecimiento de precios fue mucho menor al esperado. Y eso significa que contuvo parte del crecimiento de los precios a tal punto que sí aumentaron los alimentos, pero no aumentó la inflación básica en el agregado anual, tampoco aumentó la inflación sin alimentos y sin regulados, ni la de servicios. Entonces, estamos haciendo un análisis cuidadoso, prudente, creo yo, desde la Junta del Banco, para que el proceso de normalización monetaria sea lo más adecuado posible a la realidad económica del país. Ministro, otro factor fundamental, usted ya lo mencionó, pero quisiera algunas apreciaciones suyas sobre el tema, es el asunto del crédito. Para este foro entrevistamos al presidente de Bancolombia, a Juan Carlos Mora, y acuñó una frase que para mí se ajusta muy bien con la realidad, y es que hoy el sector financiero es parte de la solución y no parte del problema, como ocurrió, por ejemplo, en el 99, donde el sistema financiero pues realmente colapsó y tuvo demasiadas dificultades. ¿Cómo está viendo usted la situación del sector financiero y el aporte que puede hacer al proceso de recuperación de la economía? El sector financiero ha logrado tener, a pesar de la difícil circunstancia de la pandemia, unos indicadores de solvencia y de liquidez muy por encima de la norma. O sea, con eso lo que quiero decir, muy por encima de los límites regulatorios. Muy buenos. O sea, a pesar de la pandemia, el sistema financiero ha mantenido solvencia, ha mantenido liquidez. Eso creo que es muy importante para el momento que estamos viviendo en este instante. Es evidente que en una pandemia se alteran todas las demandas de créditos. Por ejemplo, usted recordará que al inicio de la pandemia, mucha gente acudió a créditos, especialmente el sector empresarial. Y mucha gente acudió a créditos porque pues con esos recursos esperaban cubrir las necesidades temporales que se presentaban. La pandemia demoró más tiempo de lo previsto para muchos de los que esperaban que fueran un par de meses, 2 o 3 meses. Lo que estamos viendo ahora es una recuperación franca de la demanda de cartera en microempresas, de consumo, comercial, hipotecaria. Había una mayor lentitud, por ejemplo, en la recuperación de la cartera de crédito de microempresas. Lo mismo que en la cartera comercial, pero ya se está empezando a recuperar y vemos tasas de crecimiento interesantes. ¿Eso qué significa? Significa que hay una cantidad de recursos allí positiva, digamos, necesaria y a su vez adecuada para el proceso de reactivación de este sector productivo. En simultánea con esto, ha sido muy exitoso, de verdad muy exitoso el programa de alivio de deudores, el que desarrolló la Superintendencia Financiera. Fue muy exitoso y ha sido muy exitoso el programa de garantías de crédito, de hasta el 90%. Mucha gente creía que no íbamos a llegar a la meta. Pues ya estamos superando los 30 billones de pesos y vamos a llegar a un monto muy cercano a la meta que nos habíamos propuesto. Eso es un buen signo también.
Y creo que el sector financiero ha contribuido en algo que la gente no lo alcanza a percibir, pero fue muy valioso. Fue el gran distribuidor, repartidor de los subsidios, de las transferencias monetarias como ingreso solidario, y eso generó una bancarización y una inclusión financiera como nunca antes. De hecho, ya cumplimos la meta del Plan Nacional de Desarrollo, solo con ese esfuerzo. Entonces, ha contribuido al acceso a la inclusión financiera. Quiere decir que está contribuyendo al proceso de reactivación de la economía, ese proceso que el presidente Duque lo anunciara el 20 de julio del 2020, usted recordará, en la instalación del Congreso de la República, bajo el título Compromiso por Colombia. Ese compromiso por Colombia está en marcha, creo que también está dando muy buenos resultados. En este momento tenemos de los 530 proyectos de compromiso por Colombia, 80% o terminados o en ejecución, 19% en contratación, o sea, esto está avanzando muy rápidamente y vamos a lograr, de la mano de ese compromiso por Colombia y con las inversiones privadas y público-privadas y públicas que allí están descritas, de verdad un avance sustantivo en materia de crecimiento. Colombia está demostrando que todos esos esfuerzos de política contracíclica, de compromiso por Colombia, dan resultados. Perfecto. Ministro, 2 agencias calificadoras pues nos quitaron el grado de inversión por cuenta de la pandemia y la situación fiscal que se derivó de ella, etcétera, etcétera. Eso ha generado muchas preguntas sobre el flujo de capitales hacia Colombia, por el costo de los créditos, etcétera. Conocidas estas nuevas cifras en materia de crecimiento, ¿cómo está viendo usted en general los flujos de capital hacia Colombia, aún en un contexto de 2 agencias descalificándonos? Sí, usted sabe que hay 4 agencias representativas, Moody's, Fitch, Standard & Poor's, DBRS. 2 de ellas sostuvieron el grado de inversión para Colombia, DBRS y Moody's, y 2 de ellas lo retiraron. Entre otras, además, fue la recepción con la cual me recibieron, porque al día siguiente, yo estaba como ministro de Hacienda, al día siguiente de ser posesionado, me retiraron el grado de inversión. ¿Yo qué puedo decir? Yo lo que puedo decir es que aquí, en un escenario de pandemia y pospandemia, hay que ser muy prudentes en la manera como uno valora también a las naciones en este instante. Creo que Moody's y DBRS han tenido a su haber el hecho de haber comparado los países con base en países similares, en niveles similares de grado de inversión. Y esa comparación es valiosa porque permite reconocer el contexto. Es que el contexto es de esta dimensión. Claro, en medio de una pandemia nos tocó hacer una política contracíclica y aumentamos 15 puntos porcentuales el nivel de deuda pública respecto al PIB, pero Estados Unidos aumentó 19, el Reino Unido aumentó 18 y así otros países de la región. Entonces, claramente la realidad de deuda versus PIB del mundo es distinta para Colombia, es distinta para el Reino Unido, es distinta para los Estados Unidos, es distinta para los distintos países del mundo entero. Ellos hacen esa comparación y nos permiten vernos en ese benchmark contra países similares. A pesar de la decisión de esas 2 calificadoras, ¿qué veo yo? A Colombia siguen entrando capitales. Hay entradas netas de capital positivas. Colombia es en el 2021 el segundo país de los países de la región que más entradas netas de capital tiene, después del Perú. En el 2020 fuimos el número 1. Siguen existiendo anuncios de inversión y en el ejercicio que hace ProColombia de anuncios de inversión de este año y de estos años versus lo que teníamos en el 18 hay un aumento de 196%. O sea, el mundo sigue creciendo en que Colombia es un país de oportunidades en materia de inversión. ¿Hay déficit en cuenta corriente? Sí, pero se da por 2 razones. Una, por las importaciones, que es en razón del crecimiento, y otra se da en virtud de los, llamémoslo, la realidad de la renta factorial que aumenta, lo cual es una demostración de que el capital está fluyendo hacia pues, las empresas que habían invertido en nuestro país y que hay una buena dinámica. Las importaciones son signo también de reactivación. El 70% del déficit se sigue financiando con inversión extranjera directa. Sigue llegando inversión extranjera directa al país. Y sigue llegando financiamiento a nuestro país. Nosotros ya tenemos prácticamente cubierto el financiamiento de este año, empezamos a anticiparnos al 2022 y hay una demostración de confianza evidente en varias cosas. Le voy a poner solo 2 ejemplos. Bonos verdes. Una demanda en la primera emisión que hicimos, 4.6 veces lo que ofrecimos. Y los bonos de largo plazo, 4.2 veces la demanda. Son bonos
que se ofrece a nivel internacional. Eso es una demostración de confianza. Nosotros hemos venido logrando nuestro endeudamiento y obviamente hemos atendido nuestras necesidades y creo que estamos demostrando que estamos siguiendo el camino. No el camino de lo que me dice una u otra agencia calificadora de riesgo, porque aquí no trabajamos para una agencia, aquí trabajamos para que el país le vaya mejor. Pero sí, atendiendo lo que las agencias señalaron, nosotros definimos una hoja de ruta y la hoja de ruta la hemos venido cumpliendo. Nos señalaron, se cayó la reforma tributaria, hay un problema fiscal, presentamos juiciosamente el 20 de julio una ley de inversión social, que es un proyecto de reforma fiscal que recoge entre rentas permanentes y temporales 1.8% del PIB bruto, y logramos con eso lograr también sostenibilidad social, con la estructura de protección social más importante en la historia del país. Nos dijeron, hay que lograr reactivación. Colombia le está mostrando al mundo lo que significa reactivarse, y le está mostrando a todos. Y nos dijeron también, hay que avanzar en la diversificación de la canasta exportadora, revise las cifras. La diversificación se ha venido dando. Las exportaciones no mineras crecen, repito, en el mejor resultado en 12 años. Somos de los primeros países en la región en haber emprendido el primer país que emprendió la reforma tributaria post-pandemia y lo hizo con éxito, logrando un consenso. Entonces estamos siguiendo el camino y yo creo que eso fue lo que reconoció Moody's, que fue la única que tomó la decisión de esperar un tiempo para ver cuál era la reacción de Colombia en reactivación, en el sector externo y en lo fiscal. Ministro, desafortunadamente se nos está acabando el tiempo. Quisiera solamente que cerrara con un mensaje acerca justamente de lo que usted acaba de mencionar, el tema de la confianza hacia futuro, tanto para los empresarios como para los consumidores. Además, yo creo que la confianza está soportada en hechos, y aquí hay hechos y el crecimiento nos está ayudando en esa dirección. Segundo trimestre, más del 17%. Tercer trimestre, 13.2%. 9 meses del año, doble dígito en crecimiento. Los indicadores de confianza de industria y de comercio son los mejores en 41 años en la historia de Colombia. O sea, no es contra 2 años atrás, 41 años en la historia de Colombia. Los indicadores de confianza de consumidores vienen creciendo, ya niveles de prepandemia. Creo que se está dando una buena dinámica de los sectores productivos claves. ¿Cuáles fueron los que contribuyeron al crecimiento? La industria, el comercio y la administración pública. O sea, la política fiscal está dando resultados. La política monetaria nos está ayudando. Estamos siendo conscientes de que hay que ir normalizando la política monetaria. Ya empezamos a hacerlo. Fuimos el primer país que emprendió una reforma tributaria con éxito. Lo logramos. Y yo creo que aquí hay una demostración de que lo que está brillando, a final de cuentas, es lo que nos caracteriza a todos los colombianos. Todos tenemos una R de la resiliencia aquí grabada en nuestra frente. Es esa capacidad infinita que tenemos de superar momentos de adversidad. Y yo creo que hay que acudir a esa resiliencia para demostrarle al mundo de qué están hechos los colombianos, cuál es la berraquera que tiene este país para salir adelante en momentos más difíciles. Con una invitación a que para salir con más fuerza, con más éxito en este resultado, hay que trabajar en equipo. El sector público local, el sector público nacional, el sector privado, las instituciones, las iglesias, los ciudadanos, la academia, las universidades, los medios de comunicación, todos creyendo que de verdad vamos a ser capaces de lograr algo realmente sobresaliente, no solamente en el concierto latinoamericano, sino en el concierto internacional. Y lo vamos a lograr. Pues al señor ministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo, muchas gracias por participar en nuestro gran foro Forbes Negocios 2021. Para todas las personas que nos están viendo, por favor, continúen con esta agenda que realmente está nutrida y nos va a dar luces sobre lo que viene en el mediano y en el corto plazo para el futuro de los negocios. Muchas gracias a todos y síganos, por favor. Somos Forbes Colombia y busquen también a los que no han podido ver los otros paneles, búsquenlos en YouTube en nuestro canal Forbes Colombia.